Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Fernando Gutiérrez y después de haberles dictado esta conferencia sobre la New Age que me pidieron para Catholic Link, quedaron algunas preguntas pendientes. Entonces me han pedido que haga este video, como suele ser costumbre en Catholic Link, con, recogiendo algunas de las preguntas que quedaron en el tintero y que no nos dio el tiempo de responder el día de la conferencia. Voy a empezar con las más puntuales y sencillas y voy terminando con las más complicadas o importantes, según mi opinión. Una pregunta que nos hicieron fue sobre el asunto de la iridiología y si es una técnica New Age. Primero, veamos qué es la iridiología, ¿no? De hecho, la iridiología es una supuesta técnica de diagnóstico de propensión para problemas de salud que se hace según la lectura del iris, del ojo, ¿no? Ustedes saben que el iris, cada iris es único, es una formación visual muy compleja, donde hay muchas terminaciones nerviosas. Y esto ha llevado a que algunas personas planteen la teoría, supuestamente fundada en prácticas médicas antiquísimas, egipcias y de otros lugares, de que leyendo el iris se puede tener como un cuadro de la propensión inflamatoria del cuerpo y por tanto establecer las propensiones de males o enfermedades de una persona en diferentes partes de su cuerpo. Eh, Antes de hablar si esto está bien, si esto está mal, si esto es New Age o no es New Age, o si el católico puede o no puede, lo que les quiero decir es que hasta ahora esto ha demostrado ser una estafa. Se han hecho bastantes pruebas científicas no controladas por ellos, porque las que son controladas por ideólogos normalmente dan resultados, pero cuando se les ha puesto frente a pruebas científicas controladas por terceros independientes, nunca han podido lograr que su diagnóstico funcione. De hecho, hay una muy famosa en los 70s donde fracasaron estrepitosamente en el diagnóstico de pacientes con problemas renales del riñón, ¿no? Y aunque la vaina de la ideología se ha propagado como, ¿verdad? Como hongos, creo que hay más de 10.000 centros de investigación distintos en varios lugares del mundo, especialmente Alemania, Estados Unidos, Canadá. Lo cierto es que no tiene ningún respaldo científico ni serio, ¿no? Entonces, antes que nada, de decir bueno, malo, prohibido, no prohibido, es una tontería. Por lo menos con lo que tenemos de conocimiento científico ahora, ¿no? Eh, en cuanto a que si hace parte o no hace parte de la New Age, bueno, es asumido en algunos contextos por gente vinculada a la New Age y promovida entre muchas cosas que promueven, pero acordémonos que hay un montón de técnicas que no son originarias de la New Age y que no tenemos por qué permitir que se las apropien, inclusive estas malas, estas tontas, pero que la New Age asume. Entonces, no hay, a veces a mí me preocupa que no, eso es New Age, eso es New Age, eso es New Age. Claro, es New Age porque la New Age lo ha asumido, pero no era New Age porque existe antes de la New Age. Y incluso, repito, no necesariamente cosas buenas, pensemos en cosas malas. La adivinación, la lectura de cartas, la magia, la ideología, que no es mala pero es tonta, son cosas, el espiritismo, etcétera, son cosas que no son originariamente de la New Age, pero que en algunos contextos son utilizadas, retomadas, vinculadas asumidas por la New Age. Entonces, ¿es New Age? ¿No es New Age? Originalmente no es New Age, pero tiene toda esta lógica paralela, alternativa, que pretende tener fundamentos en tradiciones muy antiguas, etcétera, 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 y en ese sentido sí tiene, digamos, elementos en comunes con la New Age y es integrada por muchos de los grupos, acuérdense que la New Age no es una cosa muy uniforme ni muy estructurada, pero sí es asumida y sí es una forma de difusión de la New Age, es decir, en muchos lugares la gente que entra a tener una experiencia de ideología, a través de esa experiencia supuestamente positiva de diagnóstico de salud, es invitada a entrar en toda esta dinámica más amplia de otras cosas que llamamos New Age, ¿no? Segunda pregunta, me preguntan por el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo sí es una cosa muy antigua, pero al mismo tiempo muy repetida a través de la historia. Eh, no hay una sola forma de gnosticismo, pero en términos generales, y la tenemos que definir desde el punto de vista más genérico y menos preciso,
La idea del gnosticismo, de la gnosis, viene de gnosis conocimiento y hace referencia a que un grupo de personas determinado alcanza su salvación o iluminación o estado superior o plenitud a través del conocimiento. Pero no del conocimiento científico, intelectual, digamos, o filosófico que nosotros diríamos, sino de un conocimiento escondido, secreto, un conocimiento mistérico que solamente algunos pueden llegar a acceder y cuando acceden ya son de este grupo especial de iluminados y pueden alcanzar la salvación. Normalmente el gnosticismo va acompañado como de estratos o niveles de integración al movimiento y por tanto de acceso a determinadas verdades. Incluso las mismas verdades que te contaban al inicio, después te las distorsionan, te dicen, no, mira, esa era una versión para no iniciados, ahora esta es la versión para iniciados. Eh, eso, este tipo o este primer esquema, que todavía esto no completa lo que es el gnosticismo, faltan elementos importantes para que quede claro, pero este aspecto de este conocimiento secreto está presente muy fuertemente en la New Age, pero también está presente, por ejemplo, en la masonería, ¿no? Y en muchos grupos iniciáticos, ¿no? O un segundo elemento a lo que se llama propiamente gnosticismo y que va vinculado a este es que normalmente el gnosticismo ve la historia de la humanidad, más que de la humanidad, del mundo, como una lucha entre dos principios, un principio espiritual, luminoso, bueno, y un principio material, oscuro, malo. La materia es mala, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Esta lógica dualista es muy propia del gnosticismo y plantea en términos de oposición de dos principios fuertes, ¿no? Esto es contrario al cristianismo. Nosotros los cristianos no creemos que hay dos principios, hay uno solo, que es Dios, creador de todo lo que existe, y todo ha sido creado bueno, materia, cuerpo, etc. Y más bien un ser espiritual se rebeló contra Dios y es el principio del mal, pero es una criatura. El demonio para los cristianos no es un Dios malo, es un ángel creado por Dios para ser bueno, pero que decidió libremente hacerse malo. Y no es material ni corporal, es un espíritu puro. Acordémonos, la corrupción, el mal más grande para el cristiano no es la materia, ni el cuerpo. El cuerpo es bueno, la materia es buena. La corrupción proviene del espíritu. Es el espíritu el que puede dañar al cuerpo, moralmente, no el cuerpo al espíritu. Pero bueno, dejando eso para otro día, el gnosticismo supone estos dos principios en guerra y oposición, y eso hace que, de alguna manera, todos los seres humanos estén metidos en esa guerra. Otra cosa muy característica del gnosticismo, que también vamos a ver en la New Age, es que su formulación de la misma creación de la humanidad es una formulación a través de conceptos a los que se le da una identidad de vital, o sea, como si fueran seres. Entonces, es medio extraño y varía mucho de escuela gnóstica a escuela gnóstica, pero uno empieza a leer el desenvolverse de la humanidad y ellos te pueden, cuando hablan de luz, no están hablando solamente de la luz, sino que la luz es al mismo tiempo como un ser personal, ¿no? Y un concepto, ¿no? Y se van relacionando en este mundo gnóstico y desarrollando el proceso de lo que es la humanidad. En general, los gnósticos, en una versión muy sencilla, siguen pensando, como les digo, que hay un conocimiento secreto reservado a algunos, que somos espíritus puros encerrados en un cuerpo y que el camino que tenemos que lograr es liberarnos de ese cuerpo a través de ese proceso cognoscitivo que logrará que al morirnos ese espíritu se libere y se vaya a unir con el espíritu de luz, ¿no? O sea, un espíritu luminoso libre, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, el gnosticismo está muy presente en la visión general de la New Age, es muy gnóstica. Y tiene mucha correlación con temas de reencarnación, de conocimientos secretos, etc. Tercera pregunta de la que me hablaron, y esta es una donde hay un montón de confusión porque es una cosa súper enredada, que es el asunto de la llamada metafísica en la New Age. Y incluso alguno dijo, no, porque eso sí es aceptado por la iglesia, etc. Aquí es importante entender que cuando en un libro New Age se habla de metafísica, no se está hablando para nada de lo que en filosofía y en la tradición inclusive de la filosofía cristiana se entiende por metafísica. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, la metafísica para la tradición filosófica y cristiana, desde Aristóteles para acá, digamos, ¿no? Es la parte más elevada de la filosofía, es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar al ser en cuanto ser. Y es la que desarrolla los conceptos más abstractos para tratar de entender toda la realidad, ¿no?
es la metafísica la que nos habla de la esencia de las cosas, del acto de ser, del acto, de la potencia, de la forma, de la materia. La metafísica de verdad se preocupa por entender la realidad en su integridad, en cuanto que todos los seres participan justamente del hecho de ser. Nos habla de sustancia, accidente, etcétera, etcétera. No es un curso de metafísica ahorita, pero les digo que no es un juego de palabras, no es una cosa mística, es simplemente la razón, entendiendo la realidad con conceptos muy útiles, desarrollados por muchos pensadores. El que más trabajó en eso seguramente fue Aristóteles, primero que lo hizo muy bien, para poder entender y describir la realidad que tenemos enfrente, la mesa, un cuaderno, un libro, un perro, un gato y el ser humano. Entonces no hay nada ahí misterioso o místico. A veces cuando uno la empieza a estudiar y si no tiene experiencia, los conceptos le pueden parecer tan raros que uno se marea, le puede parecer una cosa hasta mística, efectivamente, pero por lo abstracto. Pero una vez que se entiende, te das cuenta que son conceptos, si bien muy abstractos, que nos hablan de las cosas mismas, de la realidad, no de cosas raras. En el ámbito de la New Age ha surgido una cosa a la que le han dado el nombre metafísica y para colmo, metafísica cristiana, que no tiene nada ni de metafísica ni de cristiana. Hay una autora venezolana, Connie Méndez, que ha desarrollado pues todos sus libros con el nombre de metafísica y básicamente bajo el nombre de metafísica lo que recoge es New Age casi que en estado puro, todas las locuras de la New Age, ¿no? De los avatares, Cristo como una encarnación más de los avatares, la diferenciación entre el Cristo, probablemente el avatar, y el Jesús histórico, toda esta lógica del camino de elevación personal en clave New Age, de la que ya hablamos en la conferencia y no tengo que repetirme, toda esta lógica del secreto, de que si yo deseo suficientemente algo y se lo pido al universo lo voy a recibir. Bueno, es una mezcla muy del estilo de la New Age y combinación de cosas que hace que sí, no, ni siquiera haya que darle mucha seriedad, o sea, la metafísica, y con ese nombre un poco se vende y usa algunos conceptos raros, abstractos, filosóficos para engañarte, pero no es más que New Age en otro empaque. Pero New Age casi que en estado puro, se lo digo. Entonces, cuando alguno dice que se confunda, diferencia muy bien que la metafísica cristiana de la que se habla en los libros New Age no tiene nada que ver con la metafísica filosófica aristotélico-tomista o de cualquier corriente, que como les digo es el área más elevada de la filosofía y la estudian los filósofos y es una verdadera ciencia. Un uso de la razón para conocer la realidad, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y esa metafísica que se llama cristiana no tiene nada de cristiana, es decir, no es compatible con la fe cristiana. Y vamos con la última, que creo que fue la que más atención reclamó y que traté de explicarla lo mejor que pude en la conferencia, pero que me quiero volver a detener sobre esto porque no quiero que haya confusiones ni malentendidos. Y es el asunto de el criterio que yo debo usar para ver si hago tal cosa, si debo salir corriendo cuando me proponen tal otra, si esto está bueno o está malo, si un católico puede hacer esto, puede hacer lo demás. No, esto es New Age, qué miedo. Entonces, miren, vamos primero por los criterios. Y el primero es que, como les dije al inicio de este videito, no todo lo que la New Age utiliza o promueve o usa para enganchar gente es originario o auténtico de la New Age. O sea, entre las cosas que institutos New Age promueven están baños termales, masajes, meditación, yoga. Entonces, y pues, bueno, también hay otras que son lectura de cartas, lectura de tabaco, carta astral. Ninguna de estas cosas es inventada por el New Age, pero los institutos New Age la juntan y la promueven con su misma tónica. Entonces, eso es lo primero que hay que diferenciar. Entonces, estas técnicas no son buenas o malas, o dejan de ser buenas o dejan de ser malas porque sean New Age. ¿Me entienden? Hay que evaluarlas independientemente de que sean New Age. O sea, es decir, el que sea New Age no las convierte en buenas o en malas per se. O sea, es decir, vuelvo a reformularlo para decirlo más claro. El que algún grupo New Age las difunda, las promueva o las utilice para ganar adeptos, no significa que esas técnicas en sí mismas, que son anteriores a la New Age e independientes de la New Age, sean malas, como es la New Age para un cristiano, porque la New Age sí es mala para el cristiano. ¿Ok? Entonces, eso que nos quede claro. Entonces, eso significa que lo que conviene es hacer primero un juicio de la técnica, independientemente de que sea usada o no usada por la New Age. Entonces, en ese sentido, las técnicas, hay algunas que son en sí mismas malas. O sea,
Cuando digo malas, digo en sí mismas contrarias a la fe cristiana, inclusive contrarias a los mandamientos, lo hablamos la vez de la conferencia. La adivinación, la lectura de cartas, la astrología, la astronomía, la magia, todas estas cosas, el espiritismo, la ouija, todas estas cosas son en sí mismas contrarias a la fe de la iglesia, independientemente de que sean New Age. Es decir, aunque no existiera la New Age, en sí mismas son condenables y existen. Y antes de que existiera la New Age, ya eran condenadas, porque suponen violaciones contra el primer mandamiento, porque suponen no amar a Dios sobre todas las cosas, sino confiar en Él con todas sus fuerzas. Este, sobre las otras cosas que también promueven algunos New Age, ser vegetariano, masajes, aguas termales, yoga, tai chi, hay que hacer una valoración distinta, porque esas no son en sí mismas necesariamente malas. Evidentemente, un masaje es una cosa muy buena y saludable y recomendable, un masaje saludable, ¿no? En sí mismo. Como todo, un masaje puede ser malo, como una comida puede ser mala, pero hay masajes sanos, saludables, honestos. Lo mismo sucede con los estiramientos en general, con las aguas termales. Bueno, ¿no? Es saludable, ¿no? Con el yoga y el tai chi hay una complicación extra, independientemente de la New Age, y dejemos la New Age de lado. Y es que el yoga y el tai chi en sí mismos, y antes de que la New Age los asuma, tienen su propia carga teórica o conceptual. Entonces hay un segundo análisis. Y el análisis que hay que hacer aquí es separable la técnica física del yoga la carga teórica conceptual que tiene. Algunos dicen que no, porque hay gente que piensa que nunca es separable, que la punta del iceberg. Yo no estoy de acuerdo con esos criterios, respeto esas opiniones, pero no las comparto. Yo creo que en muchos casos sí es separable una técnica del supuesto cuadro teórico que la sustenta. Y el argumento que yo doy para defender esto es que en general una cosa es la descripción de un fenómeno y otra cosa es el fundamento que da explicación a ese fenómeno. El yoga es una práctica muy simple y sencilla, por ejemplo, que es creo que el tema que más nos interesa o le interesa a la gente, porque consiste en unos estiramientos en un ambiente de meditación, estiramientos más fuertes, o sea, y continuos. Hay diferentes velocidades, cada uno asume el ritmo que le conviene, hay diferentes tipos de yoga, pero estiramientos y ejercicios que exponen fuerza muscular y por tanto desarrollan fuerza muscular y elasticidad física en un marco de una respiración controlada que por tanto ayuda a relajar, a descargar tensiones, energías negativas. Esto en sí mismo yo no creo simplemente que no sea malo, yo digo que es bueno. Evidentemente, muchas veces el yoga y en general la meditación trascendental, que está muy vinculada al yoga, vienen con algunas técnicas de meditación y mantras que sí son contrarios al cristianismo. ¿En cuanto a qué? Yo les di dos criterios. Uno, que buscan la anulación, la nada, más que el encuentro con el otro, o el ensimismamiento más que el encuentro con el otro. La meditación cristiana, la oración cristiana es el encuentro con otro. Y el yoga y la meditación trascendental, por lo menos lo que te promueven o te proponen es el vaciamiento de la mente o el ensimismamiento, ¿no? O la conexión con la totalidad del Gaia, ¿no? Muy en la línea New Age. Esos fundamentos teóricos no son compatibles con el cristianismo, pero es perfectamente posible hacer los mismos ejercicios de estiramiento o de respiración y los mismos de la meditación trascendental incluso, con otra oración que no sea el vaciamiento de la mente, sino con una oración que sea, por ejemplo, la oración del nombre de Jesús, practicada por nuestros hermanos orientales esicastas y que deberíamos promover más en el cristianismo, ¿no? Señor Jesús, Hijo de María, ten piedad de mi pecador. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. O cualquier otra oración, cualquier otra frase o cita bíblica que nos ayude en nuestra vida espiritual como cristianos. Se puede vincular a una respiración controlada y va a hacer mucho bien, se lo garantizo. Y no hay problema en combinar esa respiración con ejercicios de estiramiento al estilo de yoga. Yo, esa es mi opinión personal, he escuchado muchas contrarias, las respeto, pero no las comparto. Y acá yo quiero dar un criterio importante de la escritura que a veces se interpreta solamente en una línea y no en la otra. Y es, nosotros los seres humanos no somos quienes determinamos el bien y el mal. Nosotros estamos llamados a utilizar nuestra conciencia y escuchando a las personas prudentes y sobre todo al magisterio de la iglesia y de la fe, qué es el bien y el mal, escuchar a Dios. Pero quien determina el bien y el mal es Dios, al crearlo lo hizo. No es una determinación caprichosa, voluntarista, sino al crearlo hizo. Y es
el eje, el centro del pecado es la soberbia de querer ser yo, como dice en el Génesis, quien determina qué es bueno y qué es malo. Pero esto a veces se interpreta solamente en una línea, es decir, llamar al mal bien, pero también es adjudicarse uno la autoridad de Dios cuando llama al bien mal. Lo dice así la escritura, ¿no? Hay de aquellos que llaman al bien mal y al mal bien. Eh, entonces, tengamos también claro que no solamente es soberbia, arrogancia y fuente del pecado el llamar bienes a los males, sino también el llamar males a los bienes. ¿Con qué autoridad yo voy a decir que esto es malo? Porque andan diciendo por todos lados que todo es satánico, ¿no? Que el jueguito este de 4 ruedas, que hay que ser un poquito más prudente, creo yo, y más estructurado antes de ir acusando y señalando que una totalidad de prácticas es satánica. Dicho esto, sobre estas técnicas diversas, yo, además del criterio pastoral que ya lo acabo de dar, o teológico, sobre que muchas de ellas son independizables del New Age y que además son independizables del contexto teórico y que en sí mismas no son per se malas, hay que hacer 2 valoraciones más. Primero, una valoración racional. Algunas de estas técnicas pueden ser no una cosa satánica horrible, pero pueden ser tonterías, estafas, básicamente. O sea, la ideología, hasta nueva noticia, por los datos que yo he estudiado y conozco, es una estafa. De repente no malintencionada de parte de los estafadores, pero es una estafa. Así hay muchas otras, es decir, son técnicas que no ofrecen lo que prometen. Independientemente de que sean más o menos cristianas, son tonterías. Entonces no hay que perder el tiempo. Normalmente las que son contrarias al cristianismo son también tonterías. Lectura de cartas, por favor, astrología, por favor. O sea, además de ser, digamos, contrarias a la fe, son tonterías. Primer discernimiento pastoral ya hecho. Segundo discernimiento racional es este. El tercer discernimiento es un discernimiento muy personal y coyuntural y tiene que ser hecho con humildad y recurriendo a personas prudentes. El yoga, independientemente de que una persona sea capaz de separar el fundamento del fenómeno y ser libre e independiente frente a todo el contenido de contrabando que te trae y poderla hacer bien, a veces es ofrecida en determinados contextos y ámbitos que sí buscan arrastrarte a asumir todo el estilo de vida, yoga o New Age. Y yo conozco personas que han sido muy dañadas por seguir este camino. O sea, por empezar con el yoga, con muy buena intención, pin, 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 al poco tiempo, pues, como ven que el yoga les hace bien, porque el yoga hace bien, físicamente, se sienten mejor, entonces empiezan a creerse todo el cuento de lo que el mismo maestro de yoga les dice, empiezan a ser vegetarianos, empiezan a ir a un retiro yoga, meses más tarde dejan a su familia y se entran en una dinámica súper egoísta, egocéntrica, donde solamente pienso yo, que eso es lo contrario del cristianismo, el egocentrismo. Entonces hay que ser muy prudente y humilde en las dos direcciones. Seguramente algunas personas, por prudencia pastoral, algunos sacerdotes muy bien intencionados, prefieren decir, no, el yoga es malo, justamente porque no confían en que la persona tenga esa capacidad prudencial. A mí, como filósofo, como apologeta, como teólogo, no me toca decir eso, me toca decir el discernimiento. Pero yo no puedo decir que es satánico porque me consta que existen lugares, personas, instituciones y técnicas de yoga que en sí mismas no son satánicas. Al menos no son más satánicas que puede ser satánica cualquier otra práctica como, o sea, una hamburguesa triple XL de Burger King. Es gula pura. Bueno, eso es todo. Espero que les haya aclarado el punto y ojalá nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención y por su confianza y que Dios los bendiga. Hasta luego.